Buen día y buenas tardes para quienes se conectan desde otras partes del mundo para celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer. El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, YESALC, realiza este seminario en línea que presentará datos preliminares de una encuesta piloto realizada en la región que evalúa la violencia contra las mujeres en las universidades y analiza un grupo de extraordinarias panelistas esta realidad en nuestras instituciones. El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, UNESCO y ESALC convocó a las mujeres de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe a participar en una campaña regional para conocer si estudiantes, docentes y personal han experimentado la violencia como parte de su vida en el campus y de qué manera. La violencia contra las mujeres es un fenómeno universal y las instituciones de educación superior no son la excepción. Es por ello que se requieren directrices firmes para construir un sistema de educación superior o educación terciaria no violento y más sostenible. Hoy nos acercaremos un poco más a esta realidad en nuestros países. Pero antes de iniciar con el programa de hoy, quisiéramos contar con la invitación de la participación de las asistentes a este evento. Para ello nos gustaría proyectar una pregunta en la cual la audiencia pueda responder directamente a través de Menti. La pregunta que les mostraremos en pantalla, pueden acceder a ella escaneando el código QR y es la siguiente. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación de violencia de género en su institución? ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación de violencia de género en su institución? El código de esta pregunta en la plataforma menti.com es 2644-9954. La idea es que también puedan ustedes participar y contar en vivo y en directo con sus testimonios. Aprovechamos mientras están respondiendo a esta pregunta para invitar a los participantes que hoy nos acompañan a apagar sus micrófonos cuando no estén interviniendo, y también aprovechamos para comentarles que este evento está siendo realizado en español y en inglés, es decir, cuenta con interpretación al inglés, a la cual pueden acceder en el menú de interpretación en la barra inferior de sus pantallas. Para esta finalidad, le invitamos a seleccionar el lenguaje de su preferencia. De igual manera, quienes deseen dirigir sus preguntas a las personas que nos acompañan en el evento, por favor pueden usarlo a través del chat dedicado a esta finalidad. Este seminario está siendo grabado y se subirá posteriormente a nuestro canal de YouTube en sus versiones original y en inglés. Entonces, veamos de nuevo si hemos recibido algún tipo de participación por parte del público a través del Menti, con el código QR que tenían en pantalla, o entrando a menti.com y buscando el código 26449954. Bueno, creo que está un poco lento el proceso de del resultado del Menti. Vamos a dar un tiempito más para responder al
al código 26449-954 de Menti en menti.com. Y en caso de que no podamos proyectar en este momento el resultado, seguiremos con nuestra programación y los compartiremos más adelante. Bueno, vamos a seguir con el programa. A ver, creo que ya tenemos algunas respuestas. Tenemos 9 respuestas negativas y 20 respuestas afirmativas. La pregunta es, ¿se ha encontrado alguna vez en una situación de violencia de género en su institución? Y obtuvimos 20 respuestas positivas y 9 negativas. Muchísimas gracias a quienes compartieron su opinión en este Menti. Más adelante compartiremos otra pregunta para que puedan también compartir su experiencia en el marco del evento que hoy nos congrega. Entonces, seguimos siguiendo con nuestra agenda y vamos a iniciar el evento de hoy con palabras de bienvenida del director de UNESCO y ESALC, Francesc Pedró. Doctor Pedró tiene la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí hoy por varias razones. La primera es porque cuando empezamos, o mejor dicho, cuando me estrené como director del instituto unos 3 años atrás, una de las primeras cosas que hicimos fue inaugurar una pequeña tradición que consiste en que cada Día Internacional de la Mujer o de la Mujer Trabajadora, nuestro instituto aporta su pequeño grano de arena mostrando cuál es el estado de la situación, en particular en la educación superior. Y la verdad sea dicha, desde 3 años para acá, las cosas están cambiando. Probablemente muchas personas dirán que no a la velocidad a la que sería necesario, pero las cosas están cambiando muy rápidamente. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue presentar datos sobre el estado de la mujer en nuestra región y básicamente esos datos, que siguen siendo perfectamente válidos hoy en día, aunque en proporciones quizá más asumibles, pero no todavía las que deberían ser, demuestran que las mujeres son el género predominante en las aulas universitarias. También tenemos datos. Hoy mismo se han publicado un par de informes que acreditan que las mujeres, por comparación a los hombres, obtienen mejores cualificaciones y se gradúan antes. Es decir, que desde este punto de vista, desde el punto de vista estrictamente de la eficiencia educativa, las mujeres tienen la partida ganada. Tanto es así que en muchos lugares se está empezando a levantar la preocupación con respecto a qué está pasando con los hombres, qué está pasando con los chicos, que no consiguen efectivamente ni graduarse en el tiempo óptimo, ni obtener buenas calificaciones, por no hablar ya del abandono, ¿no? Pero esta primera parte, digamos, más satisfactoria, contrasta enormemente con el hecho de que a medida que entramos en la carrera universitaria, desde los lugares más bajos, profesores asistentes, hasta los más elevados, profesoras titulares, el porcentaje de mujeres se va reduciendo prácticamente a una cuarta parte de lo que sería esperable. Es decir, cuanto más se asciende en lo que sería la pirámide ocupacional dentro del sector académico, más se reduce la presencia de la mujer. Es curioso cómo, digamos, nos cuesta mucho avanzar en este ámbito, lo cual viene a demostrar que no solo tiene que ver la cuestión del género con nuestras actitudes, sino fundamentalmente con una cuestión de poder, ¿no? Y lo cierto es que, y esta es la buena noticia, lo cierto es que también se publicó ayer que en 4 de las 5 universidades más prestigiosas del mundo, si por prestigiosas
entendemos aquellas que aparecen con mayor frecuencia en los rankings, en las primeras posiciones, en 4 de esas 5 universidades, a partir del mes de junio, habrá mujeres rectoras, mujeres presidentas, ¿no? Y esto creo que es una buena noticia. Pero bueno, esto es solo el contexto, digamos, de lo que nos tiene que preocupar, que es cómo conseguimos traducir esa ventaja femenina en las aulas a lo que sería propiamente una compartición adecuada de las posiciones de autoridad y poder en el sector académico, ¿no? Y creo que estamos avanzando. Pero, el tema de hoy es un tema especialmente flagrante, porque a pesar de estar vinculado con las cuestiones de género y en particular con la situación de la mujer en la educación superior, es en realidad un tema en el cual básicamente lo que se ha hecho durante años es tapar la existencia de unos conflictos que son realmente preocupantes y que tienen enormes implicaciones no solo para la vida de las personas afectadas directamente, sino en general para lo que es, en definitiva, el sentido comunitario que debe caracterizar toda institución de educación superior, ¿no? Por eso hoy hemos optado por dedicar muchos esfuerzos a la cuestión de la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior. Para algunas personas que están participando en este webinar, quizá la expresión sea un tanto malsonante. Es como si evitar el uso del término violencia contra nos hiciera pensar que no existe, pero en realidad, como enseguida mostrará nuestra colega Daniele Vieira, la verdad es que es un hecho, y es un hecho particularmente paradójico porque supuestamente las instituciones de educación superior son, por encima de todo, espacios de tranquilidad en los que los derechos de las personas, cualquiera que sea su orientación y su género, deben ser respetados. Es decir, si esto no está sucediendo en las instituciones de educación superior, ¿qué no estará sucediendo en el resto de la sociedad? Por desgracia, la paradoja es que la violencia contra las mujeres no está relacionada solo con la extracción socioeconómica de las personas, sino que por el contrario, a veces esas variables que tanto explican las diferencias entre personas no explican en este caso la existencia de violencia en contextos donde los ingresos económicos son medios, por no decir elevados en algunos casos, y además, desde luego, los niveles educativos son los más altos de la sociedad. Pues bien, aún así, nos encontramos con situaciones deplorables de violencia contra las mujeres. Y en este sentido, hoy quisiéramos abrir, digamos, la perspectiva para compartir con ustedes algunos avances preliminares del trabajo del Instituto en esta materia, que siempre tiene que terminar no solo con el análisis de lo que está sucediendo, en este caso levantando, por decirlo así, la alfombra para que se vea lo que hay debajo, sino sobre todo intentando responder a la pregunta de, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? O supuestamente, ¿qué deberían estar haciendo las instituciones y los gobiernos? Luego volveremos sobre esta cuestión y me encantará conocer también, como a todos los participantes, las opiniones, los puntos de vista de las personas que están aquí. Nada más, muchísimas gracias y espero que disfruten con nosotros esta sesión sobre un tema tan acuciante y, sin embargo, tan olvidado. Gracias, Sara. Muchísimas gracias, director Pedro, por sus palabras introductorias a este tema tan interesante que ahora va a presentar a la audiencia Daniele Vieira. Entonces, permítanme presentarles a Daniele Vieira, quien es profesora adjunta de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, en el Centro de Ciencias Sociales Aplicadas, quien va a mostrar los resultados preliminares de esta encuesta piloto lanzada en noviembre por el IESALC. La profesora Vieira ha sido analista principal de políticas en el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior y especialista de programas en el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje Permanente. Es doctora por la Universidad de Hamburgo, Alemania, y ha sido profesora invitada en la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. Anteriormente trabajó en la Agencia Alemana de Desarrollo GIZ y en la Secretaría
de la ONU para el cambio climático. Profesora Vieira, adelante, tiene la palabra. Thank you, Sarah. Thank you for the introduction. I would like to excuse myself because I will be speaking in English, but I think we will have translation to Spanish. Could you just confirm, Sarah, that is the case? Okay. I'm going to share my screen now with the presentation. And then, Sarah, can you please confirm that you can hear me well and also that you can see the presentation? Yes, Daniele. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, Sarah, for the introduction. I would like to greet the other speakers and members of the webinar, as well as the audience who is joining us today. Happy International Women's Day to everybody. I will do a small presentation here, a short presentation about the topic of violence against women, based on a pilot survey that we did with some higher education institutions in the Latin America and the Caribbean. So it's very important that I highlight from the beginning of the presentation that we don't intend here to be very descriptive in terms of the data that we have. The data that we have is only exploratory. So our initial idea with the pilot survey was to have some initial insights and understanding of what the issue of violence against women is in the region. And then based on that, we can have a more concrete and detailed global survey that can be done within the next months, including all the other UNESCO regions. So it's important that that we highlight here that we are still on a very exploratory phase of the research, of the survey, but I think the data that we have here is already good data for us to understand, have some initial insights on the issue that we want to understand. So to start the presentation, I just want to first to say what exactly is violence against women, for us to understand and also for us to be on the same page. Do we understand what violence against women is, not only inside the higher education institutions, but in general? What exactly is violence against women? And it's important that we say that violence against women is a universal phenomenon. I will present here some data for the Latin American and the Caribbean region, but the problem or the issue does not only occur in our region. It's a universal phenomenon that occurs in other regions, in various spaces, including also the higher education institutions. According to UN Women, violence against women is a human rights violation. And it comes, for example, from aspects of gender inequality, discrimination, some cultural or social norms, for example, which are unfavorable to women, which still persist in our society. So it's important that we say that we are talking about a violation against human rights in general. And in addition to that, it's also nice to say that the WHO has included violence against women among their portfolio, for example, of public health issues. So since 2021, VAL has also been increasingly recognized as a public health because it affects the health of women in different settings and professional scenarios. Violence against women is also based on some inequalities of power, and we can see that well in our data when we look into the universities and the institutions that we analyze. So we have inequalities of power, for example, that intersect with other dimensions, which are, for example, race, ethnicity, age, disability. So these other dimensions also have an impact on how the women perceive and how they experience the issue of violence inside these institutions. And this issue manifests, of course, in different forms. When we think about violence, often we might think that violence is only physical violence, but that is not the case. It goes beyond physical violence and sexual harassment. We are also talking about, for instance, psychological or emotional violence. That means violence overall in all its forms. And just to finalize this small introduction, we also wanted to highlight that the topic of violence against women is increasingly being recognized in society. But when we look, for example, to the university sets, to the higher education settings, what we see is that there is a recent global attention being brought to the topic, particularly because of what the situations that we are
experiencing inside the university campuses, for example. So situations related, for example, to the frequency of offensive acts, some contextual variables like the ones I just mentioned in terms of race, ethnicity, age, some certain groups that might suffer violence more than other groups. The gender composition of the work groups, our director has just mentioned the aspect of the rectors inside the top 5 global universities. So what is the gender composition in these work groups, in these high leadership positions? So of course, this also has an influence. We are going to see that soon with the data. Some other background characteristics. So the topic now is being more discussed inside the university setting. And based on that, based on that, what exactly we wanted to understand with the survey. So there are a couple of elements that we would like to understand when we decided to do this research. For example, what are the antecedents for the violence? What are the factors associated with it? What are the factors that lead to the violence inside the institutions? Are there any outcomes? What are the outcomes or the consequences for the females? For example, health consequences, educational consequences, for example, if they have to leave the institutions, economic consequences, which groups are most affected? We did the survey now, the pilot survey now with staff and also students, but which groups are most affected? For example, in terms of age, in terms of subject, in terms of if they are students or staff. So this is also interesting that we would like to understand in more detail next phases of the research. If there are any barriers, for example, for the females to have access to services or elements, strategies that can help them fight the problem inside the institutions. If there are any tools, any instruments, for example, they are being developed by the institutions to reduce the problem, or if they have any measures to prevent the problem, the data that we have about the topic. So in general terms, these are the main aspects that we want to understand with the survey. And for now, we did, as I said, an initial pilot survey to have an initial understanding of the situation, and also to see what are the mechanisms that the institutions have from the perspective, of course, of the respondents, of the females, to address the issue, right? If the higher education institutions, they have some sort of prevention mechanisms or responding mechanisms to all forms of violence that occurs in the institutions. And also based on the survey, we plan to do, as I said, other phases of the survey, globally speaking, to help the institutions to develop some guidelines and recommendations to address the problem, not only to address the problem, but also to prevent the problem. So we did this pilot data collection, which was disseminated across students and staff in the institutions in our region, with respondents who self-identified themselves as women. We received 131 valid responses. And what we did was we disseminated a list of indicators according to each form of the violence, which I'm going to show you in a minute. And we presented them with a list of indicators which details the experience, the actions, the statements, for example, related to violence against women inside the institutions. And then the respondents, they could answer according to their feelings and perceptions as per the indicators that we have shared with them. So I just want to start now looking more specifically in the data that we have with some key takeaways that we have. So before I show the data in detail, I think it's important that from the beginning we have this overview of some of the key takeaways. And the first important one to say is that psychological and emotional violence was the form of violence that was among the respondents that we had experienced at highest rates. So here we are talking about hostility, we are talking about mocking, we are talking about insults. So according to the respondents, this was the type of violence that they experienced the most. We have also seen physical violence inside our sample, but it was reported at lower rates, which we think it's a positive aspect of the survey. Sexual harassment was also reported at significant rates, particularly in terms of verbal and non-physical nature conducts, which are not appropriate. And also the prevention and response mechanisms, as I said in the beginning, we want also to understand if there are any mechanisms inside the institutions to prevent the problem or to respond to the problem once it happens. And overall, the respondents from the pilot survey have reported that, and they reported with high rates, is important to say,
that there is a lack of reporting mechanisms, for example, or an awareness and a knowledge inside the institution. So that means that for many of the respondents, the academic community, they simply don't know exactly what it means, violence against women, what are the types of violence. So they have difficulties to have an awareness of what the problem, because they don't really understand what the problem is about. Also, the reporting mechanisms, they have also reported that this is lacking in some of the institutions. So in the end, they said, okay, we recognize there is an urgency that we establish this prevention and some strategies inside the institutions to deal with the problem. So these are the main takeaways of the pilot survey that we would like to share in the beginning. And then just for you to have an idea of the respondents' profile. So here you can see the countries that have responded to the survey. We received quite, for this sample that we had, questions from Mexico, Costa Rica, Argentina, Paraguay. And then when we look here on the right of the slide, you can see that most of the answers that we received are from respondents who belong in the age group of 50 to 60 years old, which is also informs us a little bit about the differences between students and staff inside the institutions. Of course, we had answers from other age groups, but the majority of our answers came from the 50 to the 60-year-old group inside our sample. So let's first look into the psychological and emotional violence, what exactly the respondents, they said about it. And then the first important thing to say is that the majority of the respondents, they have reported that they have experienced psychological or emotional violence inside the institutions. And as I said, we have here a couple of quite few indicators that we have shared with them, and they could choose if they agree, if they disagree, or if they strongly agree or strongly disagree with those elements. So you can see here that we have dimensions. For example, I have felt stressed or anxious about my colleagues when it comes to my physical appearance. Someone has made me feel less capable or suggested that I'm less capable because of my gender. Someone has insulted me. I have considered not attending or dropping out of the institution because of some distressing situation. Someone has tried to repress or humiliate me systematically inside the institution for longer periods. I have felt degraded by other colleagues. I have been inappropriately approached by someone inside the institutions. So what you can see here in these darker colors are the one who, the respondents who strongly agree with these elements inside psychological and emotional violence too. So to highlight here some of the answers that have caught our attention when we look into the emotional violence, here you can see some of the dimensions that were reinforced by the respondents as strongly agreed. So this means, for example, that here you can see that 26% of the respondents strongly agree that they have experienced emotional violence, or that they have perceived colleagues or professors' hostility toward women. 15%, for example, have strongly agreed that they fear retaliation if they report an incident of violence. Or 22%, for example, have said that they feel offended, they have been offended or degraded by men in experiences of emotional violence inside the institution. And 29% strongly agree that they trust the institution to believe them if they believe and protect them if they report such kind of violence inside the institution, which is a positive data. So a significant number of respondents have said, okay, I believe that the institution will believe me and protect me if I need to report some sort of violence, emotional violence that I have suffered. So this was the first element that we have analyzed. We have also analyzed the aspect of physical violence inside the institutions, and similar to the emotional violence here, we have a couple of dimensions that we have shared with them, as you can see there on the slide, and similar to the emotional violence, they had here to choose if they agree or not, if they have experienced that or not inside the institutions. And the important thing to say here, and this is something that we want to further analyze when we go really into collecting the data more globally, is that although direct exposure to physical violence was reported with low rates, so when we see here, for example, I have experienced physical violence at my institution,
and 80% of them disagreed with that. So there is a low rate of exposure to physical violence. Although that is the case, and this is something positive, we have many respondents that have confirmed that they have witnessed other women being hit or held firmly against their will on campus. So one of preliminary interpretation that we have of that is that there might be an underestimation here. So they didn't directly suffer that, but they confirmed that they have witnessed other women being having physical violence. So we think that this is a data that we should look into more detail. There might be an underestimation here. But again, these are the elements here that we have shared with in the survey. So I feel safe around my male colleagues. I have felt physically unsafe on campus. The campus becomes unsafe at irregular schedules. This is something interesting to see. So for example, classes after office hours, during weekends, for example, I know whom to contact at my institution if I've been physically attacked. 21% strongly agree with that. Someone has physically stopped me from leaving, for example. The vast majority said no. Some men invade my personal space. So we have 19% which have agreed with that. So as I said, these are, as we have a limitation of time here, we don't really have time to go into all the elements. So I think by the slide here, you can have an idea of what are the dimensions and exactly how they have reported on that. But also here, we would like to highlight some of these answers in terms of the physical violence. And here we highlight those dimensions where the respondents have said that they strongly agreed. So for example, I know who to contact at my institution if I feel physically attacked. 30% have agreed with that, which is good. The institutions might not have institutionalized mechanisms to prevent the problem, but this somehow shows us that they know how someone to contact, or a department or a center inside the institutions to contact in case they have this kind of problems. I feel safe around my male classmates. We also have a good report on that. Physical violence is likely preceded by psychological violence. 18% have reported that they strongly agree with that. This is also a data interesting for us that we think we should look into more detail. So if psychological violence precedes physical violence, so maybe we should start tackling psychological violence, so emotional violence first. And maybe some females and also the institutions, as we saw in the beginning of my presentation, are not even aware of all these kinds of violence. So this is also an important element that we wanted to highlight here. 14% have strongly agreed that the campus becomes unsafe at irregular schedules, and also a significant number here that they consider that they feel uncomfortable, for example, or unsafe with men, for example, getting too close, touching their belongings without consent. So this is some of the data about physical violence that we would like to share with you for now for the pilot survey. Sexual harassment has also been investigated by the pilot survey. And in terms of sexual harassment, from the respondents, we got conducts of verbal nature, for example, so inappropriate words or vocabulary were the most reported experiences by the respondents, together with some other elements that you can see here in the graphic. So we have asked them, have you ever experienced any of the following at your university? And although we can see the majority have answered no, we still have high rates of females respondents that have reported yes. So for example, 45% have said that they have experienced insulting language, for example, or seeing other women being suffering rude behavior or insulting language inside the institutions. 36% of the respondents, for example, said that they have experienced sex-related comments about the physical characteristics inside the institutions. 27% have experienced unnecessary physical contact, for example, including unwanted touching. 36% have experienced being told sexual jokes. So, of course, the majority reported that they haven't experienced, that they did not experience,
But the ones who have experience, who answered yes to this aspect of the survey was also high. So we also think that this is something that deserves further attention. And here you can see, okay, based on that, on the previous questions that we made, which factors do you think that most increase the risk of sexual violence? So what are the factors that you think that can increase women suffering such type of violence? And then when they were asking about this, they included, for example, the increased risk of poor capacity, for example, to respond to the problem inside the institutions, the existence of the gender roles or stereotypes, which still prevails, which still persists inside the institutions. So you can see also here some of the elements that we have, that they have reported, for example. So the majority said, okay, we don't really have a knowledge on how to report to sexual violence. And it's important that the audience understands this. Here, we're only asking about the type of sexual violence. We are not asking about the other elements. We know the sexual violence is a little bit more, is a bigger issue compared to the other violence for various reasons. And one of them is that some females might not feel comfortable to talk about this kind of violence. So that's why they say, okay, we don't know how to report about the problem. We see that there are weak sanctions inside the institutions, society which is still understand this hyper-masculine behavior, something correct, the societal norms, which still reinforce the women's stereotypes, the lack of sexual education inside the institutions, or the support to women regarding sexual violence. So you can see also here in this slide that these were the factors that they reported as being the most important factors which increase the risk of them suffering sexual violence inside the institutions. And to finalize, we have the other type of violence that we have included in the survey, which is the institutional violence. For example, when asked about what contributed to the risk of violence against women inside the institutions, we wanted to understand, okay, are there any elements which belongs to the institution which interfere, for example, in the violence they suffer? And then most of the respondents, they have mentioned the low levels of prevention. So there are not many prevention mechanisms inside the institutions. The absence of an effective response system, for example, inside the institutions, and the gender inequality, which is related to what I said in the beginning of my presentation. So the more we go to leadership positions, for example, we see less women. So this gender inequality is also part of this institutional violence, the lack of mechanisms inside the institution to prevent the problem. So, for example, here on the right, you can see there is a lack of women representation in decision-making. So 28% of the respondents confirm, they strongly agree with that. Or the absence of a university policy, for example, to respond to the problem. Or the disconnection between the national laws and the university policies. Or even the absence of a university policy to respond to the problem. Or priority to protect the institution's reputation. 22%, I'm sorry, have reported that they agree with that. So I know I have a limitation of time, I will stop by here, but you can see here that there are several dimensions also that we think are quite interesting and that deserve further attention, further responses. So we can have a clear picture of how exactly this happens in practice. Lack of gender programs, lack of on-campus facilities, or care centers, poor reporting mechanisms, lack of staff training. So these were all the dimensions that have been reported by the respondents as part of the institutional violence. That means these are the elements that contribute to their risk of suffering violence against women inside their institutions. And to finalize, we asked them, okay, based on that, which strategies you think are necessary inside the institution so then we can prevent or respond to the problem. In the presentation, I showed here 4 different types of violence that can happen to women inside those institutions. And based on that, which are the strategies that the institutions can put into practice to avoid the problem. And then here what we see is that the vast majority of the respondents on the sample that we have, it's important to highlight that,
the women have fully recognized, the vast majority have fully recognized the importance to establish these interventions, not only to respond to the problem, but also to prevent the problem. And here we have a couple of strategies that we have shared with them, and the vast majority have agreed with that. So, for example, to create a dedicated committee inside the institutions to deal with the problem, to have some programs to support women inside the institutions, to work together with the government agencies to connect the policies inside the institutions with the national policies, engage with activities outside the institutions which deal with the problem, implement, for example, a strategic plan inside the institution to deal with the problem, develop, for example, a periodic evaluations, and this is also something that somehow we are doing here, like collecting the survey, and this is also something that can be done on a regular basis. So as you can see here, there are a couple of strategies that have been mentioned, and then the vast majority of the respondents, they agreed with that, the importance that we start establishing those strategies as soon as possible. So they say, okay, the vast majority said, okay, we think that these strategies would make a significant difference to deal with the problem. And then I finalize my presentation here with some final insights from this pilot survey. I would like to reinforce once again that we had a small sample, and this was just very, very exploratory phase of the research for us to have an initial idea. And then despite this small sample, we think that we could already perceive here some critical insights in the context of the higher education institutions. So we saw, for example, based on the data, that the emotional psychological violence was reported in high levels, that on the other hand, physical violence was reported in lower rates. Conducts of verbal nature was also reported as part of the sexual harassment that the respondents, they experience. They think that many levels, for example, many indicators inside the institutions are lacking to protect them against the problem, including, for example, the low levels of preventions. And then the respondents, they think that this can contribute to the risk of violence against women inside the institution. And then the vast majority of the respondents, they have recognized the necessity that we establish some clear interventions, both for response and also for prevention of the problem. So I will stop my presentation here, Sarah. I would like to say thank you very much for everyone who have joined us, and then thank you for your attention. And let me just stop my presentation and go back to the room. Thank you so much. Gracias, Daniele, por esos datos tan reveladores que dan cuenta de avances, pero a la vez de grandes retos, los cuales ahora van a ser discutidos y analizados a través de nuestro panel moderado por nuestro director. Pero antes de dar el pase al panel, queremos recordarle que hemos compartido en el chat las preguntas que queremos, que nos gustaría que la audiencia respondiera. Hay una pregunta que ya lanzamos, que tiene un código de Menti que pueden ver en el chat, y al final del evento veremos los resultados de esta pregunta y de otra que lanzaremos más adelante. Nos interesa mucho su opinión, así que participen. Y ahora permítanme presentarle a nuestras invitadas a este seminario en línea. Tenemos a la profesora Miriam Alpizar, que es la jefa de la Secretaría del Ministerio de Educación Superior de Cuba. También preside la Comisión de Género del Ministerio de Educación Superior, creada por decreto presidencial. Es doctora en Ciencias de la Educación, profesora de la Universidad de La Habana, máster en Administración y licenciada en Economía. Autora de 45 artículos científicos, conferencista en más de 120 eventos de universidades y asociaciones académicas en varios países. Es Premio Nacional de Investigación Científica de la Academia de Ciencias de Cuba 2018. Investigadora con experiencia en gestión universitaria, tutora, examinadora y opositora de doctorandos en Ciencias de la Educación, Finanzas y Economía. La doctora Alpizar fue elegida vicepresidenta del Consejo de Gobierno del IESALC en septiembre de 2022. También nos acompaña la profesora Altagracia López Ferreira, miembro del Consejo de Gobierno del IESALC, del Espacio de Mujeres Líderes de las Américas y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación del Magisterio.
Es investigadora y docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, institución en la que fue rectora y donde dirige el Centro de Innovación en Educación Superior. Su formación inicial es en matemáticas, su maestría en Administración y Planificación de la Educación Superior y doctorado en Educación. Hace labor social voluntaria en la Fundación Sembradores de Esperanza, que trabaja con niños desnutridos y personas envejecientes en condiciones de pobreza. Y finalmente contamos también con la presencia de Valentina Canese Caballero, doctora en currículo e instrucción por la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. Recibió la licenciatura en lengua inglesa en el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y el título de magíster en educación en la Universidad Estatal de San Diego. Es directora del Instituto Superior de Lenguas de la UNA, donde ejerce la docencia e investigación categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores. Editora de las revistas científicas Ñemitira, revista multilingüe de lengua, sociedad y educación de la Revista Paraguaya de Educación a Distancia, y desde el año pasado es miembro del Consejo de Gobierno de UNESCO y ESALC. Actualmente es la coordinadora general del proyecto Aula Piajú, realizada por un consorcio de universidades e institutos superiores con financiamiento de la Unión Europea para el mejoramiento de la formación docente en Paraguay. Gracias a todas por acompañarnos hoy y gracias también al doctor Pedro, quien estará moderando esta conversación, por acompañarnos en esta parte de la agenda de hoy. Adelante, doctor Pedro, tiene la palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que quisiera empezar destacando los datos que Daniele nos ha compartido, que son realmente, creo que la expresión adecuada sería espeluznantes. Realmente hemos hecho bien, creo, de mover un poco la alfombra y de intentar ver qué hay debajo, porque como todos los datos siempre se pueden leer en positivo o más en negativo, pero ciertamente estos resultados son, digamos, descorazonadores en más de un sentido, ¿no? Yo tenemos una batería muy amplia de preguntas a estas excelentes panelistas que tenemos hoy aquí. Quizás quisiera empezar recordándoles, por supuesto, que cualquier comentario que quieran hacer a la luz justamente de los datos que Daniele acaba de compartir será muy bienvenido. Yo quisiera, por mi parte, recordar de nuevo que en esta pequeña encuesta que hemos realizado, justo con las prácticamente 100 personas que están participando en este evento, nos hemos encontrado con que en dos tercios de esas 100 acreditan haber sido o haber visto o haber participado en una situación realmente de agresión, de violencia de género. Es muy preocupante, pero además nos hemos tomado la molestia también de ver el perfil hasta donde alcanzamos a saber a través de los nombres, ¿no?, de las personas que están con nosotros esta mañana. Y hay un segundo dato muy preocupante, y es que apenas el 15% de los participantes no son mujeres, ¿no? Es decir, tienen nombres, digamos, masculinos, ¿no? Esto es realmente preocupante porque, como muy bien se acostumbra a decir, y Daniele lo ha hecho al principio, hoy es un día para felicitar a todas las mujeres, sin lugar a dudas, pero deberíamos felicitarnos todos, ¿no? Es decir, y por tanto esta cuestión de la violencia del género, o si lo quieren en un sentido más amplio, ¿no?, de igualdad de género, es una cuestión que debería preocuparnos a todos. Ojalá el año que viene tengamos una presencia mayor, una diversidad mayor de género también en este tipo de acto, ¿no? Pero bien, hasta aquí puedo avanzar. Yo quisiera lanzar un par de preguntas a las panelistas, en primer lugar agradeciéndoles lógicamente que estén aquí, y esas dos preguntas tienen mucho que ver. En primer lugar, voy a cambiar el orden si ustedes me lo permiten, pero voy a cambiar el orden para mantener una cierta lógica interna. La primera es, desde su perspectiva,
¿Cómo ven las implicaciones que la violencia de género, en particular la violencia contra las mujeres, tiene en el contexto universitario? No me refiero solo a las trágicas consecuencias que puede tener para las personas que son víctimas, sino más en general, ¿qué nos dice la existencia de esta violencia de género con respecto a la situación de nuestras universidades, por ejemplo, en materia de equidad de género y, por supuesto, en materia de promoción de la paz, ¿no? Que yo creo que son valores que están ahí. Me gustaría mucho que ustedes pudieran compartir su punto de vista y luego, en una segunda ronda, trataremos más bien de qué creen ustedes o qué ven que están haciendo las instituciones de educación superior y qué creen que se podría hacer, ¿no? Vamos a seguir, si les parece, el mismo orden en que han sido presentadas y, por tanto, en primer lugar, voy a ceder la palabra a la doctora Míriam Alpizar para que comparta sus puntos de vista con respecto a cuál cree que son realmente las implicaciones. En definitiva, ¿por qué nos tenemos que preocupar de esta cuestión en las universidades, tal vez más aún que en otros contextos sociales o institucionales? Tiene la palabra. Bueno, saludos. Es un lujo y una oportunidad en un día como hoy, el Día de la Mujer, ya de hace más de un siglo se celebra este día en el mundo, pues que estemos en este webinario convocado por el Instituto de Educación Superior de la UNESCO de América Latina y del Caribe, y también me satisface y me enorgullece acompañarlos a ustedes en este panel. He estado escuchando atentamente los resultados de la encuesta y he escuchado también la opinión de nuestro director ahora mismo, y uno piensa mucho, a mucha más velocidad que la que habla y que la que escucha, ¿no? Y por supuesto es un tema muy actual que nosotros desde un país que tiene el 50% de las mujeres diputadas, más del 50% de las mujeres, de los rectores son mujeres de las 50 universidades de Cuba, un país donde más del 62% de los estudiantes universitarios son mujeres. Aún así, hay unos 10 o 15 años que se vienen haciendo investigaciones y aplicando instrumentos para este tema de la violencia de género, y eso resultó que se emitiera un decreto presidencial en el año 2021 sobre un nuevo programa de adelanto de la mujer en Cuba, que incluye también una estrategia contra la violencia de género y en el entorno familiar. Alrededor de este tema se ha constituido entonces en cada una de las organizaciones, en cada uno de los sectores, los comités de género que yo me honro en presidir en la educación superior, acompañada de un grupo de mujeres y hombres también muy valiosos investigadores sobre estos temas. Entonces, particularizando en la educación superior, claro que es muy importante sobre todo porque en la educación superior se está formando, por supuesto, los profesionales que están llamados a transformar el futuro, a aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, y aun cuando desde la enseñanza primaria, desde la educación media, tiene que haber un proceso de transversalizar los temas de género y de violencia en cada una de las enseñanzas. En la educación superior, por supuesto, los profesionales de la educación superior, y de manera muy particular también, mayoritariamente todas las ramas de las ciencias sociales, humanistas, bueno, que tienen que ser los investigadores, los que aporten a una cultura en nuestra sociedad. Esa propia misión de nuestras universidades de transformar la sociedad lleva implícito también que estos temas de género, de violencia, que lo que pasa es que no se visibilizan, o sea, no se logra aún que haya aceptación que hay violencia de género en el aspecto psicológico, emocional, de poder, de información, no se logra, salvando la diferencia entre cada uno de nuestros países, porque es que depende de políticas públicas. O sea, se requieren políticas públicas que introduzcan todos los conceptos de la lucha de nuestros gobiernos, de nuestras instituciones contra la violencia de género. Entonces, en primer lugar, en las instituciones de educación superior requerimos que se visibilice el problema,
que se incorpore a la capacitación, porque no es solo los profesores, es a los trabajadores, a todo el que trabaja en un área de servicio en la educación superior, y sobre todo donde hay tantos jóvenes y donde este asunto del género, que no solo tiene que ver con el sexo, sino el perfil de vocación de género de cada cual, o sea, ese respeto a esa diversidad sexual también tiene que formar parte de nuestra juventud, y bueno, nuestros profesores, bueno, también tienen un papel muy activo. Yo por eso ponía ahí en el chat la importancia de que ese instrumento, ese en particular, es muy bueno también si lo podemos aplicar en nuestros países. No me gusta haber visto de que hay poca representación, por ejemplo, en Cuba. Vi dos respuestas, ¿no?, en ese instrumento, pero bueno, yo creo que es una oportunidad para que nosotros podamos aplicarlo también. O sea, yo creo que no podemos pensar que no existe violencia de género, aunque no se manifieste exactamente en los temas de los cargos, del nombramiento, y que no sea abiertamente visible, pero un poco también se cree que tiene que ver con la pareja. Y también el temor a declararlo. O sea, hay muchas mujeres que no lo declaran, y eso pasa fundamentalmente con la violencia psicológica, con la violencia que ocurre en el seno de la familia, e incluso, ¿por qué no?, de algunos centros de trabajo. Creo que, para no usar mucho tiempo, esa es nuestra opinión desde acá. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alpizar. Ha puesto el dedo en la llaga cuando se ha referido insistentemente a la necesidad de visibilizar un fenómeno que probablemente está ahí, ¿verdad?, pero que no conseguimos que aflore, ¿no? Y desde luego pondremos a su disposición los instrumentos que hemos generado para que, lógicamente, sean utilizados, ¿no? Pero realmente es interesante darse cuenta de que en general, la cuestión de la violencia de género tiene que verse desde una perspectiva también mucho más amplia, y tal vez estoy avanzando, ¿no?, que en los próximos años intentaremos también que nuestro trabajo en materia de género en educación superior identifique no solo la diatriba entre mujeres y hombres, sino que tenga una perspectiva también mucho más amplia de derechos de diversidad sexual, ¿no? Pero en cualquier caso, en el tema que nos ocupa hoy, ciertamente la violencia es preocupante, y es muy preocupante que la tengamos también en las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Le cedo ahora la palabra a la profesora Altagracia López, que también, digamos, cercana geográficamente a Cuba, pero estoy segura que también con una perspectiva también muy interesante para todos nosotros. Profesora López, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor Pedro, por esta oportunidad de diálogo, y quisiera iniciar agradeciendo al IESAL UNESCO, que dentro de sus acciones otorga especial prioridad a convocarnos en diferentes momentos para debatir problemas que impactan la desigualdad de género a nivel de la educación superior. Y siempre hacerlo con una mirada puesta en promover la igualdad de género en un contexto de una vida buena en la sociedad, y de un mayor empoderamiento de la mujer también a nivel de la educación superior. Y bueno, ya que tengo la palabra, quisiera también agradecer a las pioneras en este tema, a las mujeres que abrieron camino para que hoy podamos ocupar posiciones de liderazgo también, para que podamos en la sociedad debatir francamente estos temas, pero también para buscar y luchar para que impere la igualdad y la equidad, no solo en las instituciones de educación superior, sino también en la sociedad. Y a su pregunta de por qué debemos preocuparnos las instituciones de educación superior por este tema. Bueno, primeramente porque las instituciones de educación superior como espacio de formación en lo superior,
no debemos estar ajenas a lo que acontece en el entorno interno nuestro, pero también en el entorno externo. Y las cifras que hoy nos presentan y las que nosotros rescatamos en el país, ¿no? En el que a diario vemos noticias de violencia contra la mujer, pues nos dicen que debemos atender esa violencia física, que es cierto que es menor en las instituciones de educación superior y quizás porque tenemos normativas muy claras de qué pasa con la violencia física. Pero la otra que Daniel nos presentaba de la violencia psicológica, ¿no? De ese acoso sexual que particularmente en República Dominicana el acoso sexual no se ve como violencia, y también el acoso callejero de algunas mujeres que temen salir a caminar porque encuentran personas que le están siguiendo y se sienten inseguras a caminar. Entonces, ¿cómo necesitamos un entorno y un ambiente que nos permita sentir paz, desempeñarnos en paz en nuestros diversos escenarios en los que interactuamos? Y bueno, si bien es cierto que la violencia que más se da al interior de la universidad, y lo verificó Daniel en su investigación, es la psicológica, es una violencia que es silente, que no se observa físicamente, por lo tanto, las marcas las deja al interior de la persona. Y entonces la universidad debe prestar mucha atención a la violencia, primero porque el mayor número de sus estudiantes son mujeres. Entonces, si la mujer sufre violencia psicológica, es justo que la institución atienda, que desarrolle mecanismos para enfrentar ese tipo de violencia. Quizás pudiésemos aproximarnos no a solo mecanismos e instrumentos que la mitiguen, sino a generar una cultura que construya la paz, a una cultura que construya la igualdad, ¿no? En función de los derechos humanos. Y esa violencia que se da en la educación superior y que muchas veces se da entre el estudiantado o se da entre el profesorado y las estudiantes, entraña también una asimetría entre victimario y víctima, no por ese, digamos, poder de sometimiento que puede tener uno sobre el otro o uno sobre la otra. De manera que la universidad tiene que prestar mucha atención tanto al hecho de la violencia como a las consecuencias que la violencia de género entraña. Vimos en la investigación cómo esa violencia trae una secuela de deterioro de la autoestima, de autocuestionamiento, si valgo, si estoy haciéndolo bien, si soy la culpable, ¿no? Y también de vergüenza, esa sensación de no quiero que lo sepan, de depresión, de ansiedad, de trastornos en alimentación, en sueño que la mujer sufre, inclusive llegándose a casos más extremos, al estrés postraumático, a también abusos con sustancias nocivas para la salud,
o a tendencias al suicidio, y cómo nosotros no debemos estar ajenos en la educación superior a este tipo de fenómenos que están aconteciendo en nuestro interior. Y también es importante que sepamos las consecuencias que esta violencia psicológica tiene en el rendimiento académico del estudiantado, porque, bueno, sienten pérdida de interés, no hay concentración en los estudios, porque lo que hay es mucha preocupación por la situación que se está viviendo, pero también en algunos casos hay pérdida de confianza en los que me rodean, ¿no? Ese temor a que mis compañeros delaten o digan o cuenten. También hay retiros frecuentes de asignaturas, particularmente mi ámbito de investigación ha tenido que ver con la deserción, la repitencia y eficiencia de titulación en la educación superior dominicana. Y vemos que si bien es cierto que la mujer tiene un mejor rendimiento, pero también cuando tienen situaciones que afectan psicológicamente, pues retiran asignaturas y en muchos casos se retiran y se cambian de institución o se retiran de la educación superior. De manera que no debe sernos ajeno la problemática que enfrentan el mayor número del estudiantado que está en nuestros recintos universitarios. Y ¿por qué no? Debemos seguir profundizando en investigaciones como la que hoy se presenta para nosotros también tener información y poder hacer, digamos, buscar alternativas de solución en base a la información que estamos recopilando de nuestra institución y de nuestro sistema de educación superior. Particularmente yo tengo, digamos, algunas preocupaciones porque como sistema de educación superior, este es un tema que no lo tocamos y deberíamos investigar sobre qué pasa con la violencia de la mujer en la educación superior dominicana. Si bien es cierto que los centros de estudios de género juegan un papel fundamental en la región, en el país, no menos cierto es que seguimos teniendo ausencia de estudios y de propuestas. Aprovecho la ocasión para compartir con ustedes y que lo pueden encontrar en la página web del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, es que ayer el Centro de Estudio del Género de INTED lanzó un documento, ¿no? Que lo que promueve es educar en la igualdad y es un poco develando los desafíos que esta situación nos presenta, pero también planteando propuestas para la educación preuniversitaria. En República Dominicana, la educación preuniversitaria abarca preescolar, educación básica y educación media. Así es que les dejo la palabra, doctor Pedro, y podría aportar sobre cualquier otra inquietud que usted tenga. Muchísimas gracias, profesora López. Es siempre un placer escucharla porque tiene una mentalidad como muy, yo diría, nos ayuda a todos a organizar el pensamiento. Yo creo que eso debe tener que ver con su formación matemática probablemente, ¿no? Pero me ha parecido muy claro
y desde luego, a la medida que iba hablando, recordaba que hay muchos lugares, incluyendo universidades, en las que nada más acceder lees un cartel que pone algo así como espacio libre de humo, ¿no? En realidad, cuando usted iba hablando, yo iba reflexionando y pensaba, tiene toda la razón del mundo. Habría que garantizar que no solo ahora, hoy estamos hablando de violencia de género, pero que realmente el espacio universitario es un espacio donde existe un mínimo de bienestar garantizado, una sensación de paz en la cual realmente uno no se siente agredido, ¿no? Para nada, ¿no? Y menos por razón de género, ¿no? Eso también me ha hecho pensar, profesora López, yo respondí a la encuesta que hicimos al principio de este webinar, y yo respondí que yo dejé la universidad en el año 2005, o sea que hace mucho tiempo, y no tengo la sensación de haber visto a mi alrededor nunca una situación de violencia de género, pero cuando le oí hablar me daba cuenta de que quizá nuestra propia percepción o mi propia percepción de lo que es violencia de género, que digamos que yo tal vez mirando atrás me imaginaba una situación en la que hay violencia física, en realidad es mucho más compleja y tiene unos elementos, como han apuntado muchas personas en el chat, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, y usted mismo lo decía, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Con el hecho de, digamos, de tener miedo, incluso diría yo, de enfrentarte a determinadas situaciones porque el lenguaje es no ya ofensivo, sino violento, ¿no? Entonces, quizá debería revisar probablemente la respuesta que di. En fin, muchas gracias, profesora López. Pasamos ahora al continente, nos vamos a Paraguay con la profesora Canese, que creo que tiene también, digamos, muchas reflexiones, algunas de ellas ya las ha compartido en el chat. Profesora Canese, es un placer tenerla aquí, tiene la palabra. Sí, bueno, nada más quería primeramente agradecer a IESAL por la invitación y porque, así como dijeron mis compañeras, propiciar este tipo de espacios para que reflexionemos sobre qué se entiende por equidad de género, qué se entiende por violencia contra la mujer, ¿verdad? Creo que, bueno, no quiero decir que ya lo dijeron todo, pero dijeron mucho. Tanto la doctora Alpizar como la doctora López. Por ese motivo voy a destacar algunas cosas que me llamaron la atención del estudio que compartieron con nosotros, también hablando un poco de la implicancia para la educación superior, que es la pregunta que nos pusiste, doctor Pedro. Y bueno, aquí, como dijo, yo ya había compartido, una de las cosas que me llamó la atención es, primeramente, que como 70% o más inclusive habían indicado que no saben a quién contactar en caso de violencia en el campus universitario. Entonces estamos hablando de la seguridad. A mí esa sección que tiene que ver con la identificación o la prevención y el reporte de la violencia me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que dijo la doctora Alpizar de la visibilización de qué es violencia, qué significa equidad. No necesariamente solamente significa cuántas personas acceden a la universidad y cuántas personas están representadas quizás como docentes, pero qué relaciones de poder existen entre las personas que están en los diferentes estamentos, ¿verdad? Entonces existen y cómo se interpreta, digamos, eso es una de las cuestiones que tiene que ver mucho con este tema de la violencia contra la mujer, cómo se interpretan de manera diferente las conductas de los hombres y las mujeres. Eso tiene que ver un poco con lo que hablaban y lo que hablaban del tema de la violencia psicológica y emocional, y cómo lo que acabas de mencionar, doctor Pedro, de que muchas veces quizás incluso los hombres puede ser que no se percaten de ciertas conductas que puedan generar algún tipo de violencia emocional o psicológica en sus colegas o estudiantes mujeres. Entonces, yo recuerdo el año pasado tuvimos un incidente con un docente que le había dicho a una estudiante
que era muy joven para estar embarazada en una reunión de Zoom, porque ella compartió que se había que, y bueno, él pensó que lo hacía con un espíritu de buena voluntad o una cosa de estas, por su background, ¿verdad? Por su experiencia o por su, digamos, perspectiva de señor ya de años, ¿no? Pero que tuvo una repercusión muy negativa en el ambiente, y eso volvemos otra vez a la seguridad. ¿Cómo me siento? Como decía la doctora López, crear ambientes donde podamos estar seguros. Entonces ahí es donde también me llamó la atención la respuesta que hablaba de la seguridad en los campus universitarios después de ciertas horas que en muchos casos se vuelven inseguros y que muchas veces no sabemos a dónde recurrir. Entonces eso se trata de prevención, se trata de concientización, se trata también de intervención y de respuesta a este tipo de cosas. Y uno de los indicadores que estaba ahí también en ese informe tan interesante, el tema de los motivos por el cual quizás las instituciones puedan atender más o menos a este tipo de diversos incidentes, ¿no? Empezando, y me llamó la atención el ítem que hablaba de, bueno, se prioriza, digamos, la reputación institucional antes que quizás cuidar la seguridad o el bienestar de las estudiantes. Nosotros tenemos, como ya mencionó, no quiero repetir todo lo que dijo la profesora López porque es todo muy valioso. Nosotros hace poco, justamente el caso no es diferente de nuestra universidad, que las mujeres tienen en la mayoría de las facultades hay mayor representación de mujeres que de hombres, pero como bien lo dijeron también las profesoras, en muchos casos hay un nivel mayor de deserción, sobre todo luego de que las mujeres o se casan o tienen familia, ¿no? Entonces, eso también es una forma de, quizás, no quisiera llamarlo completamente de violencia, pero de la invisibilización de la problemática de la mujer, que es un problema que subyace en lo que son estas cuestiones de violencia, quizás psicológicas y emocionales que pudimos ver, donde entonces quizás no se tienen en cuenta las problemáticas, las dificultades que puedan tener estudiantes mujeres o colegas, docentes, funcionarias, por su condición de mujer, por su condición de madre, que muchas veces hace que quizás estén mucho menos representadas en carreras, en algunos casos, o también en lugares de poder, ¿verdad? Entonces carreras con más prestigio o carreras donde se tiene la salida laboral es mucho más atractiva, o carreras tradicionalmente masculinas como se conocen en el ámbito de las STEM, sobre todo, por ejemplo, las carreras de ingeniería, las carreras de informática. Tenemos representaciones muy bajas de mujeres y si bien en las ciencias de la salud sí tenemos mujeres en las ciencias biológicas de la salud prácticamente una equidad, eso se traduce luego también en las oportunidades que van teniendo las mujeres y las decisiones que van tomando a lo largo de la carrera. Y eso es una cuestión sistémica de política pública que también tiene una implicancia en la educación superior, ya que las mujeres, tradicionalmente, y quizás no debería ser así, pero asumen el rol. Hoy justamente se estaba hablando de eso en un programa que estaba escuchando de venida a la universidad, asumen el rol de cuidado de la familia. Y eso en muchos casos no hay políticas públicas que acompañen a esos roles que tienen las mujeres y que les permita continuar en las carreras que les llevarán
a lugares quizás de más destaque y más relevancia. Entonces, todo eso se traduce en una cuestión de las diferencias que se ven y las cuestiones que tenemos que atender desde la universidad, desde la educación superior. Por eso celebro ese estudio exploratorio. Nosotros, Paraguay tuvo 16 ICOS que compartimos esa encuesta con una población de creo que más de 50.000 estudiantes y docentes, etcétera, pero 16 completaron, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer una muestra un poco más, o sea, un esfuerzo un poco más grande para tratar de tener una representación mayor y ver, bueno, estas problemáticas de violencia quizás que no se ve tanto o que no se reporta, porque muchas veces no se sabe, que crean, la implicancia es la sensación de inseguridad, la sensación que tienen las mujeres de estar siempre inseguras en sus diversos lugares y que les llevan a, como dijo la profesora, a apartarse, a la deserción o a cambiarse de lugar. Y eso es lo que de alguna manera se trata este día y se trata estos esfuerzos que tenemos que hacer a nivel de política pública, a nivel institucional. Nosotros tenemos códigos de ética, códigos de conducta, como bien lo dijo la profesora, que por eso se ve menos la violencia física, pero estos documentos son muchas veces genéricos y tratan de todos los tipos de violencia, todos los tipos de conducta, y no están, o sea, y eso va otra vez nuevamente a la visibilidad que hablaba la profesora, la doctora Alpizar, que si hacemos todo muy genérico, entonces no se ve lo que es específico de ciertas poblaciones que están en mayor peligro, como en muchos casos de las mujeres, ¿verdad? Si bien, como estaba diciendo, en la educación superior quizás para muchos, para la población masculina, en muchos casos quizás sea menos atractiva hoy en día, pero hay que ver en qué niveles educativos también, o sea, en qué niveles socioeconómicos. Eso se da en países donde hay mayor equidad o no, porque tenemos, hay un montón, la problemática es muy compleja, ¿no? La problemática de la equidad sobre todo es compleja, pero la falta de equidad y las diferencias en las relaciones es lo que hace que se den episodios o sistemas violentos, donde no se tiene en cuenta a los derechos de los demás. Y eso es donde es lo que, digamos, tenemos que nosotros como líderes tratar de ver los mecanismos y las maneras que podemos tener desde la universidad o desde lo que podemos incidir en la política educativa y la política pública para que justamente se visibilice esta problemática y se pueda atender. Y por eso nuevamente felicitar a IESAL, felicitar a Daniel y su equipo por el estudio exploratorio que esperemos que pueda profundizarse más y que podamos realmente ir generando a partir de este conocimiento que se va a generar soluciones y medidas que nos ayuden realmente a atender a esta problemática que es muy importante y que no ha dejado de existir, que si bien quizás se han logrado cosas, hay muchas cosas aún por lograr. Muchas gracias, profesora Canese. Yo creo que ha insistido con toda la razón en el aspecto de la invisibilización de este fenómeno, ¿no? Y creo que implícitamente cuando se ha referido, por ejemplo, al papel que algunos hombres adoptan, es cierto que, digamos, tal vez no vemos las situaciones, pero eso no nos hace menos culpables. Es decir, nuestra obligación es respetar los derechos humanos para empezar. Y el desconocimiento nos sirve, yo creo, y ese es un mensaje que tomo en primera persona, el desconocimiento, la falta de formación o de concientización, que tal vez en algunos casos, como en el de las personas de mi generación, se explica por una falta de educación, no nos exime de culpa, ¿no? Y creo que
es responsabilidad de todos, también de nosotros, conseguir ese segundo punto al que usted se refería y que ha sido evocado también por las otras panelistas, un entorno de trabajo donde se respire seguridad. Mejor dicho, si me permite, vayamos un paso más allá, se experiencie o se experimente bienestar, que en definitiva es lo que debemos tener en cualquier institución social, ¿no? Y también ha puesto el énfasis en algo que habrá que dejar para otro momento, ¿no? Que es la discusión con respecto a las políticas públicas, que en el fondo es también una manera de recordarnos que muchas de las cosas que pasan dentro de las paredes de las universidades son un reflejo a veces amplificado, a veces minorizado de situaciones de desequilibrios, de desventajas, inequidades que están fuera de la universidad y que se reproducen allí, ¿no? Por ejemplo, usted se ha referido a un caso muy doloroso, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta joven estudiante, pues en definitiva, embarazada, ¿no? Y lo que esto comporta de sí, de incapacidad de que la universidad pueda acoger esa situación de una manera más respetuosa, lógicamente, ¿no? En fin, yo creo que hemos nada más que tenido tiempo de rascar un poco sobre la superficie, pero no quiero agotar el tiempo. En principio teníamos solo 1 hora, ya llevamos 1 hora y media. Creo que podríamos seguir hablando, pero si les parece, les emplazo a 2 cosas más. La primera es, vamos a trabajar con el equipo de Daniele para garantizar que este estudio exploratorio vuelve a reabrir la encuesta, ¿verdad? Y apoyarnos más todavía para intentar conseguir un número mayor de respuestas, ¿no? Realmente sorprendente. Y creo que la baja tasa de respuestas tiene que ver con el rechazo a la mera existencia de ese fenómeno de la violencia en la universidad. No es como decir, no, yo no voy a responder porque esto no existe, yo no lo, ¿no? Que, por ejemplo, que es lo que yo mismo confesé haber experimentado, ¿no? Eso lo primero. Y lo segundo es que necesitamos ir un poco más allá. Es decir, compartir el diagnóstico es importante, pero sobre todo tenemos que trabajar con ustedes 3 y con otras personas también, en un poco la propuesta de, si me permite una expresión, de hoja de ruta, ¿verdad? ¿Qué se supone que deberían hacer instituciones por una parte y gobiernos por otra para garantizar que generamos ese ambiente, digamos, no solo seguro, sino un ambiente de bienestar para todas las personas que trabajan en las instituciones de educación superior? Volveré en unos minutos más adelante, pero quiero agradecerles de nuevo sus perspectivas y emplazarles a la continuidad de este seminario que probablemente tenga lugar cuando Daniele nos comparta ya resultados más aquilatados. Le devuelvo sin más la palabra. Sara, adelante. Muchas gracias al panel y al doctor Pedro. Y ahora, como estamos muy cortos de tiempo, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta de Menti, que es muy importante para el público. Nos interesa que la respondan. La pregunta que ahora vamos a proceder a mostrar es: ¿cree que su institución ha desarrollado las herramientas apropiadas para prevenir la violencia de género? ¿Cree que su institución ha desarrollado las herramientas apropiadas para prevenir la violencia de género? Pueden ir, mientras ustedes van respondiendo esta segunda pregunta que adelantamos, vamos a adelantar el código y la dirección de Menti en nuestro chat. Les leo el código igual, es 26449954. ¿Cree que su institución ha desarrollado las herramientas apropiadas para prevenir la violencia de género? Les damos tiempo para que la vayan respondiendo y vamos a ver si podemos compartir los resultados de la primera pregunta que ya habíamos pasado por el chat al inicio de este encuentro. A ver si podemos ver los resultados mientras ustedes van preparando la respuesta a esta segunda pregunta. No sé si tenemos el resultado de la primera, creo que ahí viene.
¿Se ha encontrado, este es el resultado de la primera pregunta, ¿se ha encontrado alguna vez en una situación de violencia de género en su institución? Tenemos 15 respuestas que no y 26 que sí. Muchísimas gracias. Entonces, creo que con esto les dejamos tiempo para que vayan respondiendo a la segunda pregunta y le damos paso al director. Sí, Para el perfecto. cierre y conclusiones. Muchas gracias. Luego volvemos con la respuesta de la segunda. Muy bien, muy rápidamente, de nuevo insistir en que es importante que respondan a esta pregunta, porque yo creo que la principal conclusión que podemos extraer hoy es doble. En primer lugar, que todo tiene que ver con la educación. En definitiva, lo que recogemos en las aulas universitarias probablemente se gesta en el mismo momento en que nacen las personas, ¿no? Y en el contexto en que nacen, y en la educación familiar, y en el paso por el preescolar, por la escuela. Es decir, vamos generando una cultura, por decirlo así, que puede ser proclive al respeto, digamos, a la no agresión, o por el contrario, una cultura en la que asociamos distintos roles de género a situaciones de poder. Con esto no quiero excusar, que esa es la segunda conclusión, no quiero excusar ni mucho menos la ausencia de acción por parte de las instituciones de educación superior. Probablemente debemos, digamos, acompañar, y yo desde el instituto, y lógicamente con estas 3 personas que me acompañan, pero estoy seguro con el resto de los miembros del Consejo de Gobierno, creo que debemos acompañar a las instituciones de educación superior de la región justamente en la adopción de herramientas que permitan no solo prevenir, concienciar, digamos, seguir educando a las personas independientemente de su orientación de género en esa cultura del respeto que debe hacer que una institución universitaria sea un espacio de paz, un espacio de bienestar, sino que debemos también progresar en algo de lo que no hemos tenido tiempo de tratar hoy, que es, bueno, ¿y qué hacen las universidades cuando alguien se atreve a levantar la voz y a decir, ha pasado esto o está pasando esto, ¿no? ¿Qué se supone que deben hacer? ¿Cuáles son las buenas prácticas que podemos rescatar de los distintos países y de las distintas instituciones, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que para cerrar el ciclo no solo se trata de prevenir y de actuar cuando se trata justamente de detectar estos fenómenos o estos episodios de violencia, sino más allá. Yo creo inevitablemente tenemos que pensar en la tercera misión de la educación superior, que es justamente tener un impacto social, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que nos proponemos en nuestras prácticas, en la forma en que trabajamos este tipo de cuestiones, para justamente promover un cambio social mucho más amplio, ¿no? En las comunidades en las que trabajamos y en los países, digamos, a los que nos debemos, ¿no? Sin más, por tanto, ojalá pudiéramos haber dicho que hemos concluido hoy, ¿verdad? Pero creo que lo único que hemos hecho, y Daniele lo ha hecho muy bien, muchísimas gracias a ella y a su equipo, ha sido ni más ni menos que compartir el aperitivo de lo que tiene que ser una labor mucho más profunda en este sentido, y a la que les invito a todos y a todas a participar en el futuro. De nuevo, muchísimas gracias a las panelistas, muchísimas gracias a Daniele, y ya de paso, muchísimas gracias al equipo del instituto que hace posible esta actividad. Te devuelvo la palabra, Sara. Muchísimas gracias, director. Mientras mostramos los resultados de la segunda pregunta, yo voy a ir cerrando para no ocupar más el tiempo de las agendas de todos ustedes. Gracias a todos los que nos acompañan. Ya tenemos acá, ¿cree que su institución ha desarrollado las herramientas apropiadas para prevenir la violencia de género? Tenemos 25 respuestas no y 7 sí. Entonces, con esta imagen en pantalla, nos vamos despidiendo. Gracias a nuestras panelistas y a los participantes que hoy nos acompañaron en este acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 2023, que para nosotros, y esperamos que para ustedes también, no acabe hoy. Mañana tendremos un nuevo evento en línea titulado La participación de las mujeres en la educación superior en África Austral,
comprender el panorama regional al que están todos invitados. Se trata de un estudio en 9 países del sur de África para determinar el papel que desempeñan actualmente las mujeres en los sistemas de educación superior. Están cordialmente invitados a visitar la web www.iesal.unesco.org, donde encontrarán más información acerca de esto y de próximos eventos, así como en breve encontrarán en nuestro canal de YouTube el enlace a la grabación de este seminario en línea en sus 2 idiomas. Muchas gracias por ser parte de UNESCO IESAL y gracias por acompañarnos en la celebración de nuestro 25 aniversario, 25 años promoviendo la educación superior para todas las personas. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, reiteradas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Gusto. Gracias. Gracias. Gracias, Sara. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Felicidades.